divisibles, interdependientes y, por supuesto, de carácter progresivo. Y uno de ellos tuvo que ver con el derecho a ser juzgado de conformidad con las formalidades previstas en la ley y particularmente sobre la base de aquellos delitos que sean considerados como tales. De 1215 hasta la fecha hemos transitado por varios siglos y el derecho al debido proceso ha tenido un carácter evolutivo y progresivo, lo que fue un reclamo reconocido en aquella denominada Carta Magna suscrita por el rey Juan Sin Tierra. Hoy por hoy lo podemos ver incorporado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también con un efecto reflejo, por así decirlo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también en un sinnúmero de leyes adjetivas o bien de carácter sustantivo, pero que tienen también aspectos de carácter adjetivo. Es complejo, mi estimado Miguel Ángel, porque no podríamos simplemente quedarnos con aquella antigua referencia al derecho al debido proceso, como si se tratara nada más de ser oído y vencido en juicio. Quizás originalmente en su momento tuvo esta referencia, pero hoy por hoy hace alusión a una serie de aspectos de carácter instrumental que podríamos afirmar corresponden a la columna vertebral del sistema mismo de justicia penal. Ya no solamente atendiendo a la labor de los jueces, sino también, incluso, sin duda, al trabajo de la gente del Ministerio Público al momento de armar, de integrar la carpeta de investigación y, por supuesto, que también al actuar del primer respondiente, del policía, de la autoridad que lleva a cabo diversas actuaciones y que por consecuencia debe cuidar todas y esas garantías, aspectos que están previstos. Por ello es que podemos afirmar que contiene diversas garantías. Aquí hemos hablado de algunas en las semanas previas. El derecho a la defensa adecuada, el derecho a la presunción de inocencia. Se trata, sin duda, por ello, de una expresión quizás de la mayor complejidad en el ámbito de la justicia procesal. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podríamos hacer referencia a todos aquellos artículos que aluden precisamente a el tema de la justicia en general y de la justicia penal, porque también quisiera en este sentido ser más o menos claro. El debido proceso no es un derecho que solamente le corresponda al ámbito de la justicia penal. De hecho, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es muy claro en el sentido de que debe hacerse efectivo ante cualquier procedimiento o proceso que se siga ante cualquier autoridad, trátese del ámbito civil, familiar, penal, administrativo, laboral, fiscal, válgame, cualquier acto que se lleve a cabo por parte de alguna autoridad y que busque limitar o bien, en todo caso, afectar los derechos de otra persona. En este orden de ideas, yo creo que tendríamos que partir, mi estimado doctor, y que espero estés de acuerdo conmigo, primeramente un análisis de lo que prevé la propia Constitución mexicana. Adicionalmente, cómo ha sido reconocido el derecho al debido proceso en el ámbito penal y en términos generales en los instrumentos internacionales, entre otros la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por supuesto, sin duda, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con todas y cada una de las formalidades esenciales que se encuentran previstas y que, bajo cualquier anomalía o irregularidad, pudieran implicar una afectación al proceso y por consecuencia la posibilidad de una anulación. En este orden de ideas, diríamos, se encuentra reconocido en estos instrumentos. Tiene implicaciones complejas, mayúsculas y sin duda que tendremos que abordarlo como un derecho humano. Eso es, mi querido Raúl, tratando de poder ser lo más claro para quien nos escuche. El Estado, el Estado mexicano, eh, tiene la facultad y la potestad de castigar. Algunos autores, por ejemplo, Carrara, nos precisa que el derecho penal es el derecho a castigar.
En el artículo 14 constitucional, en sus párrafos segundo y tercero, sostienen diversos autores, diversos estudiosos, que se contienen los dos principios más importantes del derecho penal si lo tomamos en esta materia. El párrafo segundo señala que nadie puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones, derechos y papeles, si no es mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento con arreglo a la ley expedida con entidad del hecho. Acertadamente afirmas que estas reglas procedimentales en actos privativos del Estado deben de seguirse todas y cada una de las normas que regulen los procedimientos respectivos. Un núcleo duro, dice la doctrina norteamericana, que el Estado debe de preservar para poder determinar si un hecho es o no delito, si el imputado acusado es o no penalmente responsable y en consecuencia imponer la pena o medida de seguridad. El párrafo tercero señala que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía o mayoría de razón pena alguna que no sea exactamente aplicable al delito de que se trata. Esto es lo que se conoce como exacta aplicación de la ley en materia penal, principio de legalidad en materia penal, principio de tipicidad en materia penal. La exacta aplicación de la norma. Lo que regula el derecho penal en su aspecto sustantivo, el derecho penal material. Por el otro lado, conforme al párrafo segundo, tendríamos las reglas del debido proceso. Estado, si me vas a imponer por un hecho que me atribuyes que he cometido y que has declarado que es delito, mi responsabilidad penal, una pena. Pero para ello te tienes que sujetar a las reglas que la propia norma establece para sujetarme procesalmente, respetándome, además de muchos principios, dos principales: mi presunción de inocencia y la defensa adecuada. El eje procesal adjetivo del debido proceso va de la mano con el estadio de regla de trato, de derecho fundamental, de que el acusado es inocente hasta que no haya una sentencia que demuestre su culpabilidad. Y es el Ministerio Público quien tiene que acreditar esa culpabilidad. Pero se debe de enervar el derecho a una defensa adecuada en dos vertientes: la material, donde el imputado, el acusado, ejerce todos los actos de defensa, y a través de una defensa técnica, donde un profesionista licenciado en Derecho va a asumir el rol de defensor para establecer cada una de esas etapas procedimentales. Este estadio de el debido proceso en nuestro país, que lo estableces como un derecho humano fundamental en las reglas que se establece por un Estado democrático y aquellos que están sujetos a un proceso, ¿cuál sería lo que hoy en día advertimos en nuestros procesos penales en nuestro país? ¿Cuál es el estado actual del debido proceso en México, mi querido Raúl? Bueno, sin duda que coincido plenamente con lo que afirmas, mi estimado doctor Miguel Ángel, y agregaría además que en plena correlación con lo que establece el artículo 14 de la Constitución, encontramos el artículo 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que de manera precisa establece este mandato de que ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de una resolución, por supuesto que dictada por un órgano jurisdiccional competente previamente establecido, pero también conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esta redacción nos recuerda algo similar, lo de el año 1215, podríamos decir que es prácticamente un antecedente de ello. Y en ese ámbito, creo que resulta fundamental la referencia a lo que puede, debe y bajo qué circunstancias será considerado como delito. Esto es, si le vamos a atribuir a alguna persona un hecho que se considera como delito, habrá que tener extremo cuidado en
la identificación de todos y cada uno de los elementos del tipo penal que permitan configurar a un hecho como delictivo. Que esto redunda precisamente un elemento esencial que parte de la base de lo que le estamos atribuyendo a la persona. Si pretendemos limitarle o privarle el ejercicio de un derecho, como podría ser el de la libertad personal, la base de todo ello parte precisamente de la consideración de un hecho, de una situación, circunstancia, como delictivo o no. Y ello debe ser parte precisamente de una calificación derivada de la propia ley, en donde se satisfaga ese aspecto de pleno respeto al principio de legalidad, con el objetivo de tener muy en claro que lo que se está haciendo por parte de la autoridad se encuentra plenamente respaldado y que nos alejamos de una actuación arbitraria. Y ello nos lleva sin duda también a la referencia de lo que prevé el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuando refiere cuáles son los derechos del imputado. En este orden de ideas, haciendo referencia a la pregunta y tratando de contestar esta, este cuestionamiento que tú formulas, la condición del debido proceso en un Estado de Derecho como el mexicano. Bueno, tendríamos que partir de la base, en principio, de lo que reconoce la propia Constitución y de lo que prevé el Código Nacional, artículo 113. Número uno, el tema del derecho a ser tratado como inocente. Primer tema, la presunción de inocencia correspondería a una de las garantías que forman parte precisamente del debido proceso, y esto lo hace entonces de carácter complejo. No es solamente una referencia, sino que tendría varios contenidos. Y cuando aludimos, como comentamos ya aquí previamente, en el sentido del derecho a la presunción de inocencia, esto supone una regla de trato. Cómo respetar el debido proceso a alguna persona si lo estamos condenando antes de que sobrevenga la sentencia, si lo tratamos como culpable cuando debiese ser considerado como inocente. Entonces, primer tema, como regla de trato. Y por supuesto, también la manera en que puede y debe la autoridad actuar frente a la persona, frente al imputado, como lo denomina el Código Nacional. La prohibición de ser incomunicado, de tal manera que debe reconocerse el derecho de toda persona detenida a estar en comunicación con un familiar, con el defensor del mismo o con quien establezca la persona a conveniencia, pero lo que de ninguna manera debe, en todo caso, presentarse es esa condición de privarlo de la libertad y mantenerlo incomunicado. Una regla específica en la materia tiene que ver a propósito de respetar las formalidades esenciales, que pueda la persona estar en comunicación con algún familiar, con algún conocido y particularmente con quien habrá de ejercer la defensa. Uno de los aspectos quizás con los que hemos tratado de luchar a lo largo de la historia en el ámbito de la justicia penal, lo es en contra de las detenciones arbitrarias y de la incomunicación. El debido proceso, desde que tenemos referencia, la más antigua de ella, de 1215, lo que se buscaba es permítanle a la persona comunicarse, avisar a alguien que está detenido. Y además de avisar que pueda ejercer alguien a su nombre un acto de defensa. El hecho también de que pueda declarar o guardar silencio resulta fundamental, el derecho al silencio. Durante siglos, la práctica de la tortura ha estado presente en las sociedades antiguas y en la actualidad. Hoy por hoy es un fenómeno que no es factible todavía afirmar que lo hemos desterrado. Hay tortura en países de primer mundo, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Canadá y lamentablemente y sin duda en México. En algunos países con menor proporción y en otros países con mucho mayor proporción. Tortura físico o maltrato emocional. El derecho a que la persona guarde silencio corresponde también a una formalidad, a no exigirle que declare, a vencer aquella idea y a la antigua afirmación de algunos de que el que calla otorga, ¿verdad? Y óigame usted, más vale que
nos diga qué fue lo que hizo, porque si no lo habremos de considerar culpable. Bueno, eso quizás correspondía a una práctica del siglo XX. En el siglo XXI ha sido completamente superada. En este orden de ideas, creo que esta referencia a la asistencia de un defensor resulta también una formalidad esencial. Muy interesante cada uno de los planteamientos que nos indicas y la experiencia que tengo en la materia penal. Ha existido criterios bastante interesantes. La mayoría de las sentencias condenatorias en este país se sostenían en la confesión. Y la confesión obtenida, argumentaba la defensa del imputado, en la tortura. Además, bajo las reglas de un sistema inquisitivo, las actuaciones del Ministerio Público tendrían mayor valor probatorio por la cercanía de los hechos, al haberse recabado con mayor cercanía a los hechos, que incluso las propias actuaciones del juez. La posibilidad de que el acusado rindiera su declaración ante el Ministerio Público asistido de persona de confianza, esto es, no licenciado en Derecho. Muchas de las veces se advirtió que quien le asistía era una persona que no sabía leer ni escribir, con primero o segundo año de primaria. El ser reconocido a través de una cámara de Gesell, donde el imputado no tendría la posibilidad de ver a quién lo está identificando. Esta y otras circunstancias que me gustaría poder aludir para seguir comentando, lo pondríamos hasta este momento en la consideración para poder ejemplificar lo que son las reglas del debido proceso. Por lo pronto, tomemos un tiempo para poder mandar algunos mensajes a quienes nos escuchan y reanudamos en un momento más. Muchas gracias, Raúl. Con mucho gusto. Primer programa, 12,000 personas han reproducido nuestra plática. En el segundo programa, más de 20,000 reproducciones tenemos. No, pero pues es un éxito. Creo que hay bastante interés en temas de esas características y escuchándote, doctor, yo creo que sin duda que se habrán de interesar mucha gente más. Y desde luego que reiterar que están invitados todos a conversar, a platicar, a hablar de justicia penal. Esperamos y los invitamos a que participen con nosotros. Raúl, incuestionablemente que identificar al imputado a través de una cámara de Gesell sin que el imputado vea quién lo identifica y que no esté presente su defensor. La circunstancia de ser asesorado al momento de declarar por una persona que incluso tiene la primaria y que estaba legitimado en nuestra propia norma y en la interpretación judicial y del Ministerio Público. El obtener como sustento, como base, la confesión a través de la tortura. El hacer que las primeras declaraciones, las primeras actuaciones por el Ministerio Público tuvieran mayor valor probatorio sobre incluso las posteriores. Y como lo ha referido, el hecho de abstenerse a declarar era interpretado como una aceptación de culpabilidad. Recuerdo incluso el no carear, poder sostener que el no quererte carear y no declarar era un contexto que al juez le permitía evidenciar tu culpabilidad. Esa frase que señalaba, si bien es cierto el acusado, imputado, indiciado, niega los hechos que se le atribuyen por el Ministerio Público, también lo es que no ha acreditado con prueba apta y suficiente esta negativa. Un sistema en el que el imputado tiene toda la carga de probar su inocencia y existe una presunción de culpabilidad.
El debido proceso como un derecho fundamental, como un derecho humano, es un límite a la propia actuación del Estado, que no tan solo debe de servir como límite, sino como una garantía que el Estado debe de preservar. El párrafo tercero del artículo primero constitucional señala que todas las autoridades, voy a hablar policías, ministerios públicos y jueces, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de tutelar los derechos humanos de toda persona en un plano de igualdad formal, procesal, imputado, víctima, ofendido. ¿Cuál es el contexto de este debido proceso? Que es una especie de termómetro de un Estado democrático de derecho. Se ha dicho, y creo que se dice bien, que el progreso de la civilización de una nación en el mundo jurídico se evidencia a través de su proceso penal. ¿Qué perspectiva encontramos en nuestro proceso penal, en sus vertientes de presunción de inocencia, defensa adecuada? ¿Qué perspectivas y qué retos ves en ese sentido, Raúl? Fíjate, Miguel Ángel, que coincidiendo plenamente con todo lo que señalas y sobre todo agregando cómo estamos ante una nueva realidad en materia de justicia penal a propósito del Código Nacional de Procedimientos Penales, que si bien es cierto data del año 2014, muchos de los contenidos del mismo ya estaban formando parte de los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país. Esto es, nos sorprendió el hecho de que en el año 2008 se reformara la Constitución, no le sorprendió a algunos, digo, en mi caso no, y se incluyera el derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, algunos olvidaban que esto ya era parte de lo que tenía previsto la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos desde varias décadas previas. Por otra parte, el cómo poder eliminar prácticas institucionales que están ahí arraigadas, enraizadas, por así decirlo, que llevan siglos o bien décadas en las propias instituciones. ¿Cómo garantizar el derecho, por ejemplo, a una defensa? Pero no cualquier defensa, sino una defensa adecuada, que ésta será aquella que pueda ejercer los actos correspondientes para tutelar, resguardar de la mejor manera los derechos de su defendido. Y en este aspecto, creo que un elemento también muy importante tiene que ver con esta referencia a que la persona detenida sea informada precisamente de los hechos que se le imputan. Pero cuando se hace alusión a que sea informada, habrá que preguntarnos si alcanza a comprender la persona eso que le están informando o bien si evidentemente su nivel de conocimiento, de educación, de experiencia personal o profesional no le alcanza a dar una idea de esto que le están informando. Si comprende el idioma español o no, si habla un idioma distinto, si pertenece a un pueblo o una comunidad indígena. En este orden de ideas, no bastará que esté presente un abogado, sino que también será muy importante que se encuentre un intérprete, un traductor. Y mira qué cosa tan compleja, el cómo poder traducir a otro idioma estos formulismos, estos aspectos técnicos del sistema de justicia penal. ¿Cómo traducirlos a una lengua indígena? ¿Cómo hacerles saber las implicaciones que puede significar el que una persona declare o bien el derecho que tiene a guardar silencio o como algunos lo llaman, el derecho al silencio? El cómo buscar que la defensa sea lo suficientemente adecuada. ¿Adecuada en qué sentido? ¿Desde la perspectiva del juez o desde la perspectiva del imputado? El juez involucrándose para determinar y valorar si la defensa está actuando acorde a lo que el juez considera debería ser, o solo limitándose el juez a que no se vulnere ningún derecho que tiene a su favor la persona, el justiciable, el imputado, y hasta ahí. El que pueda ejercerse una defensa de manera adecuada a partir de la perspectiva del propio imputado y con la estrategia de defensa que se tenga. Perdón que te interrumpa, Raúl. Esto es, no tan solo
en el caso de un indígena, debe tener un abogado que conozca leyes, incluso que conozca con toda certeza la lengua, el idioma que hable el acusado, el imputado. Pero quiero entender entonces que tú vas más allá, que conozca el contexto cultural, el contexto social del imputado. Sin duda, que pueda hacerle entender la implicación de este procedimiento en el cual se encuentra involucrado. Y sobre todo, que independientemente de la cultura que tenga, pero tomando en consideración, le haga saber la consecuencia de un proceder en el sentido que resulte, como por ejemplo el guardar silencio o bien dar una declaración. En un país como el nuestro, en donde existen más de un centenar de lenguas indígenas, dialectos, y en donde existen diversos pueblos, comunidades indígenas con costumbres, con tradiciones, algunas costumbres parecerían contrarias al derecho de estas áreas urbanas, pero corresponden a la cosmovisión de esos pueblos y comunidades indígenas. Así, por ejemplo, en el ámbito de la cultura huichol, el poder llevar a cabo el sacrificio de un venado en la ceremonia o el consumo del peyote, o bien el rapto que se practica en algunos pueblos y comunidades como una fórmula, como un procedimiento, costumbre, práctica previa al matrimonio. El tequio, que pudiera entenderse por parte de algunos como un trabajo forzado, o bien algunas medidas que implican la privación de la libertad, pero impuestas al margen de un procedimiento sobre la base de fórmulas, costumbres, tradiciones reconocidas por una comunidad, pero que al ámbito de un derecho, de una justicia urbana, como diría yo, podría verse inclusive como delictiva. En este orden de ideas, el abogado debe alcanzar a comprender esta condición, y también el juez, y sin duda que el Ministerio Público, y por supuesto que el elemento policial, porque si todo este conjunto no entiende y comprende ante qué ámbito nos encontramos o qué fenómeno estamos enfrentando, el riesgo de que se cometa una injusticia y que en aras del debido proceso se pretenda aplicar con rigor la ley, puede llevarnos precisamente justamente a lo contrario, a un abuso, a una situación terrible en contra de alguna persona que lo único que hizo fue continuar con una práctica, con una costumbre en la que coinciden, que comparte con cientos o con miles de personas de esas comunidades. Bastante interesante. Hablemos de justicia penal. Me hace recordar, Raúl, ese caso tan paradigmático que existió en nuestros tribunales, en donde una persona fue imputada de un delito federal perteneciente a una comunidad del estado de Guerrero, que lo podríamos ubicar en el estado de Oaxaca, en donde tú quisieras. Y esta persona establecía que no pudo haber cometido ningún delito, en razón que conforme a las costumbres del pueblo, ellos podrían disponer del producto del mar que supuestamente no tendría acceso en una temporada. Vamos a ejemplificar para que pueda ser más claro. Los huevos de tortuga están en veda, no los puede tomar. Esta persona va, los toma para llevar alimentos a su casa conforme a la costumbre ancestral de esta comunidad. En el momento en que es procesado en primera, segunda instancia, incluso en el juicio de amparo, es condenado bajo una base. Él no es indígena porque no habla la lengua originaria, ¿sí? Y entonces bajo ese aspecto no lo pueden tener como indígena y perteneciente a una comunidad, y más aún porque sus estancias están en una ciudad, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, donde tú quieras.
La reflexión que hace la Suprema Corte es interesantísima. Por eso el contexto que hablábamos fuera de cámaras, de la potestad del jurista de tener una ciencia que decante en una eficiente, eficaz hermenéutica. Desentrañar el contexto de debido proceso no es algo sencillo. Tú dices, tiene muchas implicaciones. ¿Qué es el debido proceso? Y en el caso particular, se determinó que cómo le podrías exigir a una persona que hablara la lengua, el idioma originario de su pueblo, si el Estado nunca le proveyó una escuela con esas características. La escuela que se le lleva le implica hablar el castellano, el español. Sin embargo, la defensa estructuró al hacerle preguntas en el proceso, ¿sí?, que si conocía esos extremos como tú lo refieres, el tequio, el trabajo comunitario, las costumbres del pueblo, las fechas religiosas que se celebran en la comunidad, qué constituía el poderse llevar a una muchacha para casarse con ella, a qué normas, qué costumbres, qué reglas se establecen en el pueblo, y el grado de identificación y de autodeterminación que tiene esta persona para constituirse parte de esta comunidad y poder advertir en un supuesto ya científico que no se le podría exigir una conducta distinta o diferente en razón de que mentalmente él pertenece a una comunidad que no está impedida de tomar en una época de veda lo que ancestralmente siempre han tomado, para que fuera la Corte Mexicana estimar, ¿sí?, que esta persona, bajo un debido proceso, nunca pudo haber sido declarada culpable. ¿Cómo puedes visualizar a través de la estructura que manejas y que lo haces bastante bien para poder llevar un caso concreto, un caso práctico? El debido proceso, un límite que tiene el Estado, que no significa, contrario a lo que muchos podrían pensar, una impunidad, un hipergarantismo, mal empleada la expresión semántica, que no existe en nuestro idioma, un garantismo. Tampoco la imposibilidad de que una autoridad en un Estado democrático siga las reglas correctamente para poder considerar desde la etapa de investigación hoy en día, la inicial, la complementaria, la intermedia, la etapa de juicio, los recursos y la ejecución, llevar a cabo en el orden constitucional el debido proceso para realizar actos privativos en contra de imputados. Entonces, ¿cuál sea la visión en este sentido que estás estructurando en este momento? Fíjate, Miguel Ángel, que es muy interesante lo que preguntas y la reflexión que formulas, porque esto nos lleva a una consideración también que me parece relevante. ¿El derecho al debido proceso es absoluto, relativo, sacrificable? ¿Es divisible o responde a una indivisibilidad? Por ejemplo, ¿sería factible respetar el derecho al debido proceso y tenerlo por observado si le negamos a la defensa el acceso a las constancias, a los registros de la investigación? Pero se lo vamos a negar solo por un momento, hasta la audiencia ante el juez de control. Se lo voy a mostrar, nada más permítame terminar mis registros, mi carpeta de investigación, y tan pronto como esté frente al juez, ahí le muestro para que usted se pueda defender ante el juez. Para algunos, el derecho al debido proceso, y así ha sido calificado por la Corte Europea de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana, por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, no admite una división. Y en este orden de ideas tiene que ser observado acorde a las reglas que le corresponden. En este orden de ideas, por ejemplo, el hecho de que a alguien se le informe el sentido de la acusación, del delito que se le está atribuyendo, pues va muy de la mano con que puede ejercer un acto de defensa, y para ejercer un acto de defensa necesito tener acceso a los registros, las constancias que me permitan determinar si es que la visión, la percepción, el punto de vista que se tiene es completo o es parcial. El debido proceso busca ir en contra de la parcialidad y pretende recurrir
hacer, en todo caso, efectivo el principio de imparcialidad, y todo servidor público debiese actuar de una manera imparcial. Así, el policía debiese cumplir con su trabajo sin ningún tipo de prejuicio y buscando simplemente hacer que la ley se observe, sin ningún aspecto de parcialidad, sin el hecho de mostrar algún tipo de fijación o bien, en todo caso, de querer ocasionarle un daño a alguien. Lo mismo el Ministerio Público y sin duda que el juez. Por ello es que el tema de la imparcialidad se ha reconocido también como parte integrante del debido proceso y como un eje rector de la actuación de los servidores públicos. Y en el acceso a los registros, a las constancias para poder ejercer una defensa adecuada, creo que ahí subyace sin duda parte de la esencia misma del debido proceso. ¿Qué sentido tiene que me permita comunicarme con mi abogado, que me informe verbalmente de los hechos que me atribuye, si no me permite tener acceso a los registros para poder preparar la defensa? No hay nada más terrible que el tratarse de defender una persona a ciegas. No sé a ciencia cierta de lo que me acusan. Dice que se trata de lo siguiente, pero no me permiten ver los registros. Por ello es que cuando en la fracción octava del 113 se hace referencia a ese derecho que tiene el imputado, tendríamos que entender ese derecho a tener acceso a los registros como un aspecto integral, parte indivisible del derecho al debido proceso, por las consecuencias que puede generar el hecho de negarle el conocimiento, la información relativa a no solamente de qué se le acusa, sino lo más importante, sobre la base de qué se le está atribuyendo ese hecho delictivo, sobre la base de un prejuicio, sobre la base de una afirmación aislada, vaga o con cierto sustento. Y sobre esa perspectiva podría ejercerse, sin duda, una defensa adecuada. Si no fuese el supuesto, entonces difícilmente el debido proceso se podría respetar, y eso nos lleva a la fracción novena del propio 113, que alude al poder ofrecer que le reciban y que se le valoren los medios de prueba que le permitan, en todo caso, al imputado determinar que de ninguna manera debe ser tratado como se le está tratando. Qué interesantes exposiciones señalas. Verdaderamente. Esto quiere decir que el debido proceso, voy a hablar muy coloquialmente, está inmerso en principios universales, acceso a la justicia, recurso efectivo y un imponderable, la independencia y autonomía judicial para salvaguardar el principio de imparcialidad. Muchos temas tendríamos que seguir hablando durante largo tiempo. Hagamos un corte para que quienes escuchan reciban una información de Radio Givo.
ustedes en estos meses van a adquirir todo lo que necesitan como herramientas para su ejercicio profesional, para su ejercicio académico y por supuesto para ese compromiso con el país, con el magistrado Miguel Ángel Aguilar, que seguramente les va a poder dar una mejor perspectiva de vida. Una de esas experiencias para integrar profesores que tengan estructuralmente una buena enseñanza, una buena práctica, porque emergen de un conocimiento específico y que hayan escrito obra adjunta, adyacente o especializada en el tema, nos hizo buscar en México y en otros países quiénes podrían ser. Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones en el contexto mundial son las actividades a través de acciones o omisiones de corrupción. Establecer hoy en día los parámetros de una resolución. ¿Cómo se dicta una sentencia en derecho administrativo sancionador? ¿Qué contenidos debe tener la misma? ¿Cómo se sustancia un recurso? ¿Quién conoce del recurso? Pero lo más importante, su control constitucional. La mística de que los recursos económicos se deben destinar para los fines específicos. Raúl, ¿qué tema tan interesante planteas? Antes de seguir platicando contigo de justicia penal, quiero recordar a quienes nos escuchan que el próximo 5 de septiembre a las 18 horas en las instalaciones de Instituto Givo se presentará tu libro Culpabilidad e Imputación Penal. Es un honor que me hayas pedido, designado, ser uno de los presentadores junto con la doctora Victoria Adato Green, quien se constituye hoy en día como la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Los tres somos miembros de la academia. Invitamos a todos nuestros escuchas, a nuestros amigos, nos acompañen en esa tarde. Muchas gracias, Miguel Será Ángel. muy importante tenerlos y poderte escuchar sobre este valiosísimo libro, uno de los elementos del delito que constituye la reprochabilidad del autor de un injusto penal, su parte positiva, su parte negativa, las causas de inculpabilidad, la imputación penal en un contexto de la generalidad con la que tú la manejas magistralmente. Ya habrá oportunidad, si tú me lo permites, de poder recomendar algunos libros a quienes nos escuchan que me resultan interesantes. Ahora leo Prisión Preventiva, Límites Constitucionales, de Javier Llobet Rodríguez. Tengo entendido que es un puertorriqueño. Lo que llevo de lectura, más de 60%, se me ha hecho que ocupa uno de los tópicos más importantes de un estudio en castellano acerca de la prisión preventiva. Ya estaremos recomendando algunos aspectos. En ese propio sentido, para que podamos llegar a la conclusión de este programa y poder aperturar muchos programas más de la vastedad o lo vasto que es el derecho penal y cómo se presenta hoy en día la política criminal del Estado. Por un lado, castigar y por el otro lado, tutelar los derechos humanos, principalmente del imputado, bajo un marco diferenciador, porque él es quien tiene la amenaza del Estado de ser restringido, limitado, privado
de su libertad, uno de los bienes más importantes. Un proceso penal que pretende esclarecer los hechos que constituyen la dialéctica del litigio, tutelar a los inocentes, procurar que los culpables no queden impunes y hacer el resarcimiento de los daños y perjuicios. Bajo un sistema acusatorio oral, donde es el Estado a través del Ministerio Público quien debe de llevar una prueba lícita de culpabilidad bajo un principio de presunción de inocencia. Audiencias públicas bajo un principio de contradicción, el que acusa contra el que defiende, en una concentración, una audiencia, sin interrupción, y en donde el juez debe de estar presente sin poder delegar la recepción de la prueba, desde el dato, el medio, la prueba, hacer la justipreciación que tampoco puede dejar. ¿Cuál es el estado hasta este momento de este debido proceso? Constituye retos. Lo has dicho y lo has dicho muy bien. Se evoluciona de un contexto de un proceso inquisitorio, donde el imputado es estimado culpable, a uno sobre unas nuevas reglas. ¿Qué reflexiones nos hace, Raúl, en ese sentido? Fíjate, Miguel Ángel, que creo que en este aspecto que abordas de la evolución del debido proceso, por lo menos desde el año 1215 hasta la fecha, habría que agregar también la progresividad del mismo. Si hoy por hoy el 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales alude a 19 fracciones en donde detalla algunas, solamente algunas de las múltiples formalidades para el debido proceso, sin duda que tendríamos que partir de base de que para la observancia plena del mismo deben cumplirse todas y cada una de estas, las que se encuentran en el resto del Código Nacional de Procedimientos Penales, las que derivan de la jurisprudencia nacional e internacional en la materia y, lo más importante, las que pudiéramos ir aportando y generando con el desarrollo mismo del procedimiento penal y los nuevos esquemas en la materia. Esto nos debe dejar muy en claro que entonces, así como se decidió incluir en la fracción 18 del 113 el derecho de toda persona extranjera a que fuera informada la embajada o el consulado que corresponda cuando sea detenido, para que ésta esté en posibilidades, de ser el caso, de ofrecerle la asistencia migratoria cuando tenga esta posibilidad. Así también tendremos que ir reconociendo que, tratándose de personas que se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad, como por ejemplo los niños, como por ejemplo los adultos mayores, una persona que tiene alguna discapacidad, entonces esto implicará que deben agregarse un sinnúmero de formalidades que quizás no las vamos a encontrar en el propio Código Nacional, pero sí en otros convenios, como en el Convenio de Naciones Unidas, orientado a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, sea esta física o sea en todo caso mental. Por ello, cuando aludimos al tema de la culpabilidad, cuando aludimos al trato que se le va a dar a la persona, debemos de partir de un elemento esencial que tiene que ver con la capacidad que tenga la persona de comprender y de entender lo que ha hecho. ¿La persona comprende lo que hizo o no alcanza a comprenderlo? Y si este es el supuesto de que no alcanza a comprender lo que ha llevado a cabo porque padece un trastorno mental, como puede ser una inmadurez mental, un poco de desarrollo mental, o bien un trastorno mental transitorio, que en el momento del juicio el juez lo observa y lo observa como si fuera una persona plenamente imputable, con plena capacidad de imputabilidad, de comprender. Lo importante es revisar si en el momento de los hechos contaba o no con esa condición. Si estaba afectada la capacidad de comprender por una causa interna, un padecimiento, en todo caso derivado de una cuestión, en todo caso de un mal funcionamiento de una parte del cuerpo, la mente, el cerebro, por así decirlo, o bien en todo caso por una causa externa, bajo el influjo de algún narcótico, en estado de ebriedad, y tomar en consideración ello al momento de emitir el fallo correspondiente. En este orden de ideas,
parece que el aludir al debido proceso implica hacer referencia a toda esa serie de formalidades que se han integrado a la propia Constitución, al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también todas las que se han reconocido por los tribunales federales de nuestro país, a las que tendríamos que agregar y dejar muy en claro. El hecho de que el defensor esté presente, pero que conste mediante la firma o de alguna manera en que pueda demostrarse que en efecto ejerció actos de defensa. ¿Qué sentido tiene tener al defensor presente si no se le permite ejercer una defensa? Ya no dijéramos adecuada, ninguna defensa. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, hacerle aparentemente saber los derechos que le corresponden a la persona detenida si no se le permitió hacer efectivos los mismos? En ese orden de ideas, creo que aludir al debido proceso implica, como lo comentábamos al principio, un derecho de carácter complejo, instrumental, que contiene un sinnúmero de garantías. Todas estas garantías podríamos referirlas, en términos de lo que establece la Constitución, como formalidades. La Constitución afirma o señala que son esenciales. La pregunta que surgiría es, ¿cuáles podrían no ser esenciales? Si están previstas como formalidad, entonces todas y cada una de ellas debiese ser considerada como tal. Los derechos humanos no son absolutos, bajo la teoría de la restricción constitucional. Habría que analizar mucho en este aspecto. Recordemos las tesis históricas de la Corte Mexicana, de la doctrina mexicana internacional, en cuanto se plantea que el debido proceso satisface, uno, en cuanto al acusado conoce la naturaleza y la causa de la acusación, el hecho, el material probatorio que se evidencia en su contra, la clasificación legal, quienes deponen en su contra. Dos, para que pueda instrumentar su defensa, pueda ofertar pruebas, llegar a un contradictorio, en donde el juez no tan solo debe de admitir la prueba, preparar su desahogo, que su desahogo sea correcta y la justificación conducente. Fíjate que me gustó mucho tu afirmación en el sentido de si los derechos humanos son absolutos o no lo son. Y agregaría entonces la pregunta, estimado doctor, de si entonces pudiéramos limitar el debido proceso, aunque sea un poquito, o si de ninguna manera es válido limitar alguna formalidad. Y si esto sería en todos los supuestos, o por ejemplo habría excepción en la delincuencia organizada, en algunos contextos que decantan en el orden constitucional. Como regla de trato. Quizás como regla de trato podríamos prever en la Constitución algunas excepciones, pero de ninguna manera pasar por encima de las propias formalidades que ya están previstas y reconocidas en la porque Constitución. esas no tienen excepción. Sin duda. Ahí y en tercer lugar, el dictado de una sentencia que satisfaga los requisitos de forma y fondo. Por supuesto. Congruencia interna, externa, motivación, exhaustividad. Pero además, el aspecto más importante, el poder desahogar los recursos y que el propio Estado pueda instrumentar esos recursos para hacer revisada cualquier resolución. El debido proceso tiene mucho que dejarnos y que seguir platicando. Tú y yo no estamos en un consenso previo en esta plática. Me gustaría mucho analizar bajo un aspecto más amplio el debido proceso y qué mejor forma de verlo si no es a través del juicio de amparo. El debido proceso y el juicio de amparo. Si el debido proceso es un derecho humano fundamental y sustancial, el juicio de amparo es el instrumento que dota la Constitución y que debe preservar el Estado para que se garantice en favor de todo gobernado el respeto irrestricto, el resarcimiento de cualquier acto que no cumpla el debido proceso. ¿Te parecería que ese sería nuestro tema para la próxima semana? Por supuesto, mi estimado doctor Miguel Ángel Aguilar, creo que sería formidable que pudiéramos platicar a propósito de ello con el objetivo de establecer cómo podríamos ejercer un acto de defensa a través del juicio de amparo cuando se observa algún incumplimiento de formalidades esenciales al propio procedimiento y que implicaría, en apariencia por lo menos, una violación. Y más aún, ¿cómo ejercerían las autoridades
la tutela efectiva del Estado para preservar el derecho humano a un debido proceso de todo imputado. Sin duda. Creo que será un magnífico tema y pues quedamos emplazados para la siguiente semana. Invitamos a que sigamos conversando, platiquemos de justicia penal. Es todo un honor estar contigo, Raúl, y verdaderamente no nos despedimos, sino dejamos pendiente la continuación de esta conversación. Honor para mí también, Miguel Ángel, como siempre, ¿eh? Qué gusto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego.